Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias todos en Primera de Pedro, capítulo 2, y en el versículo número 21 vamos a iniciar este hermoso mensaje, esta hermosa palabra que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Y yo sé que en el Espíritu, con el poder de discernimiento que Dios nos ha dado, vamos a gozarnos en esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 21. Vamos a leerlo todos juntos, amados hermanos, en la versión Reina Valera. Si mi hermano Mauricio nos puede poner, está bien, bendito es el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos, amén. Dice así la bendita palabra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Bendito es el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerte esta versión en la traducción del lenguaje actual, amado hermano. Dice así la palabra de Dios: si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Oremos en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por este día de victoria, por lo grande, maravilloso que tú eres, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Padre, que esta palabra, Señor, se anide en nuestra alma, en nuestro espíritu, que estemos, Señor, todos unidos y gozosos, escuchándote hablar a través de la Escritura, Padre. Nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor, nuevamente por este día de victoria. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios dice: amén. Otra vez dale fuertes palmas al Dios que se merece la gloria y la honra, a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Puedes orar asiento, amado hermano, amada hermana. Estos viernes son tremendos, amados hermanos. Durante la semana pasan bastantes cosas y sabemos que hay cansancio físico, pero no hay cansancio espiritual. Ahí es donde cada cristiano que realmente es genuino cristiano tiene el poder del Espíritu Santo para salir adelante en todo. Amén. Así que Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia, el que nos levanta en momentos caídos, el que si estamos chuecos del camino, Él nos endereza. Gloria, gloria al Señor. En esta noche, amado hermano, en esta palabra que acabo de leer, en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21, hay un ejemplo en el Maestro, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un ejemplo que a veces nosotros podemos tomar en cuanto a nuestra naturaleza humana. A veces decimos que seguimos ejemplos de personas que están capacitadas, de personas que dan un ejemplo digno. Pero en este caso vamos a tomar un ejemplo del Rey de Reyes y Señor de Señores. En la vida que Él estuvo con nosotros aquí en medio nuestro, vimos su gloria porque aquí está en la palabra. Escuchamos de Él porque está escrito en su palabra. Vimos su vida y ahora también nosotros vimos lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ese ejemplo que pasó en la cruz del Calvario es de lo que te voy a hablar en esta noche. Y me van a decir todos ustedes, ¿podemos tomar el ejemplo cuando Él vive? Amén, cuando Él vivió en vida.
Pero vamos a tomar el ejemplo cuando Él murió. ¿Vamos a hacer lo mismo que Él hizo? La mente humana trabaja muy rápido. El pensar del ser humano es rapidísimo. Las ideas llegan inmediatamente. Pero cuando el Espíritu Santo nos revela a través de su palabra, eso es lo que ahora vamos a ver. ¿Cómo es que vamos a seguir el ejemplo de la muerte de nuestro Señor en la cruz y que vamos a seguir ese ejemplo? Y muchos todavía se me quedan mirando, pensando y teniendo una duda, ¿verdad?, en la mente. Y dice, ¿cómo me atrevo yo a pensar en seguir los pasos de Cristo hasta llegar a la cruz? Bueno, dice la palabra de Dios, y esa escritura me gustaría que mi amado hermano Mauricio la ponga en la pantalla, en Primera de Corintios, capítulo 1, y en el versículo número 18, quiero leerles este pasaje porque me es menester, es indispensable. Porque hay una palabra que repito a veces continuamente, que estoy bien loco. Y sabes, la palabra de Dios es hermosa. Y dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Esto es maravilloso. Lo que sucedió en la cruz del Calvario a muchos le parece un cuento, una historia que está en los libros de texto de las escuelas. A muchos les parece como que fue algo que sucedió a una persona, pero que no lo toman tan en serio. Muchos dicen, ¿cómo es posible que una persona que dice que es Dios se dejó ser crucificado y no pudo ni siquiera bajarse de la cruz? Esos pensamientos inicuos, esos pensamientos en los cuales la naturaleza humana inmediatamente surgen. Y Pablo aquí nos dice que esto sí es una locura. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la palabra para el ser humano natural no tiene sentido. No se puede comprender de una manera humana, con una mente carnal y humana. Debes de tener dentro de ti el poder del Espíritu Santo para que te revele y para que en el Espíritu comprendas lo que Dios quiere hablarte. El poder de la predicación, amado hermano, amada hermana que me escuchas, es eso. La voz de Dios a través del Espíritu Santo revelada en su palabra. Es eso lo que nosotros debemos de asimilar en todo tiempo y en todo momento. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue ejemplar. Él no tuvo pecado. Él es santo. Él es Dios. Él es lo más maravilloso que nos pudo suceder a cada uno de nosotros al abrir la Escritura y que Él sea revelado en nuestra vida. Las virtudes de nuestro Señor Jesucristo son aquellas en las cuales nosotros nos movemos, las cuales que nosotros aprendemos a través de su palabra. Quiero entrar de lleno al tema en esta noche, amado hermano. Este tema
texto que escogí para honra y gloria del Rey, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, lo voy a desglosar en un contexto a través de la Escritura, a través de la palabra. Pero el escenario ya lo tienes visualizado. La cruz del Calvario. Ahí donde nuestro Señor Jesucristo nos mostró infinidad de situaciones, de cosas en las cuales cada uno de nosotros aprendemos. Y aprendemos para tener un paso firme en el camino cristiano. Así que voy a entrar de lleno al tema y el título es El perdón para vida eterna. Así que vamos a entrar de lleno y hay 7 declaraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que voy a analizar en esta noche junto con ustedes, amados hermanos, en las cuales nuestro Señor habló palabra de vida, habló palabra la cual cada uno de nosotros al escucharla vamos a entender a través del Espíritu Santo lo que Él nos revela. Es algo hermoso cuando estás en la presencia de Dios y cuando Él te habla a través de su palabra. Vamos a saber acerca de Él en su muerte, acerca de algo lo cual nosotros, cada uno de nosotros lo debemos de tener cada vez más dentro de nosotros. Cuando Él fue a la cruz, cuando Él fue clavado en esa cruz, cuando Él estuvo en ese momento, en ese tiempo, Él expresó el amor infinito, el amor revelado a sus hijos, a sus verdaderos y genuinos hijos. Y vamos a ver la primera declaración que Él hizo, la palabra de Dios, lo que Él nos habla a través, viendo el escenario en el cual Cristo está en la cruz. Y eso lo vamos a ver, amados hermanos, si gustas acompañarme en Lucas capítulo 23 y en el versículo número 34. En Lucas capítulo 23, en el versículo número 34, hay algo que declaró el Señor que nos va a servir a nosotros como base para llegar a la vida eterna. Algo lo cual tenemos que grabarnos lo más profundo de nuestro ser. Dice Lucas 23, 34. Y Jesús decía, vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz del Maestro. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En esta parte de la Escritura, el doctor Lucas, analizándolo desde una perspectiva como doctor, como científico, analizando cada punto, cada palabra, la cual él dentro de su conocimiento lo estaba expresando en esta palabra. Lo primero que Él dijo, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fue esto, lo que escuchamos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al decir eso, amados hermanos, reveló una de sus virtudes que tenemos que aprender. El principio es este:
que pecaron contra Él. Esa virtud tan grande que Él nos está mostrando a través de las palabras que Él salieron de su boca. Escúchalo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso, amados hermanos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, ese es un principio para estar aquí en esta tierra, para vivir, amados hermanos, y un paso, y es un peldaño para ir a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, al morir, ¿sabes qué reveló Él? Un corazón perdonador. Él nos muestra, Él nos enseña que Él, dentro de su naturaleza 100% humana y 100% Dios, Él nos enseña y nos dice y nos habla a través de la Escritura que Él es un Dios perdonador, Él es un Señor perdonador. Inclusive, ¿sabes hasta quién? En contra de aquellos, amados hermanos, que le quitaron la vida. En contra de aquellos, hermanos, que le hicieron daño. Y eso es para que lo analicemos, para que lo pensemos dentro de nuestro corazón, porque no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Cómo vas a perdonar a alguien que te hizo daño? ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te llevó a la cruz? ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te vituperó? ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te clavó esos clavos en las manos? ¿Cómo puedes perdonar? El Señor de la gloria habitó en medio nuestro, amados hermanos. No fue deseado por nadie, fue rechazado. Isaías 53 nos muestra la manera en la cual vieron al Maestro. Hasta en su nacimiento, amados hermanos, no hubo un lugar para un rey. No había lugar en esa posada, amados hermanos. Nos habla la Escritura que ese era algo que nosotros teníamos que entender, porque de esa manera Él iba a ser tratado. No fue tratado como un rey. Él fue lastimado. A lo largo de toda su vida y en su muerte, amados hermanos, lo buscaron matarlo desde el principio. ¿Se acuerdan de Herodes? Buscaba a los niños para ver quién era el que le iba a quitar el trono. Y mató a niños. Esta pelea, esta hostilidad fue desde el principio, amados hermanos. Y Él lo enfrentó una y otra vez contra sus enemigos, contra aquellos que hablaban mal de Él, contra aquellos que no lo querían, buscaban la manera de perjudicarlo y matarlo. Y todo eso pasó, amados hermanos. Todo eso está revelado en la palabra de Dios. Pero ahora estamos en este escenario. Estamos en la cruz. Estamos en el momento en el que nuestro Dios está en la cruz. Había ya llegado al momento final, amados hermanos. Están en el proceso de matarlo, de ejecutarlo. ¿Había alguna culpa en Él? No había falla en Él, pero Él estaba allí.
su propia voluntad. Él, sabiendo como el Dios omnisciente, Él estaba ahí. Y no estaba solo. Había gente a su alrededor. Vean el escenario. Vean la cruz. Vean a la gente alrededor. Muchos de ellos, amados hermanos, ¿se acuerdan cuando Él entró a Jerusalén? Lo recibieron. Muchos de ellos, tal vez, amados hermanos, recibieron un milagro de parte de Él. Algunos que eran cojos tal vez caminaban, algunos que no veían tal vez ya tenían la vista. Y estaban ahí, amados hermanos, porque Él era el centro de atención en ese momento. Él era el punto principal en el cual la gente estaban yendo a ver todo lo que acontecía. Todos aquellos que querían causarle un daño tremendo a Él, también estaban ahí. Los que le querían causar daño, ahí estaban y estaban mirando la obra de ellos y de qué manera lo veían a Él. ¿Cómo tú puedes mirar y tener una visión en ese momento, amado hermano, colgando al Señor? Es un castigo, amado hermano, tremendo, tormentoso. Desde la perspectiva que nosotros podemos mirarlo con ojos naturales y pensamiento natural, podemos ver todo el dolor, el sentimiento humano, lo que puede ver y transmitir, verlo a Él sufrir. Como seres humanos, amados hermanos, los que lo amaban a Él en ese momento, tal vez pedían misericordia para que no sucediera eso. Pero también había mucho odio. Y había mucha amargura. Había tanta mezcla de sentimientos en ese momento, amado hermano, que como ser humano no podemos entenderlo. No podemos entenderlo. ¿Cómo es que Él pudo haber pasado tal situación? ¿Y sabes qué fue Él lo que dijo? Las palabras del Rey son las que resuenan dentro de mi corazón cuando estaba dentro de este mensaje, amados hermanos. Él no expresa las palabras, no saben lo que hacen. Amados hermanos, a veces no sabemos lo que hacemos delante del Cristo de la gloria que está en ti, que tú conoces la palabra, que tú lees, que tú miras, que te sientes y dices: en la palabra de Dios me muestra al Rey de la gloria. Pero sabes que hay dentro de ti, amado hermano, algo en lo cual nosotros tenemos que meternos más dentro para poderlo comprender. Y Él nos dijo: no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo conocía el pecado que estaba dentro de cada uno de los que estaban ahí, amados hermanos. Él entendía la ceguera del corazón humano. Él entendía la ignorancia de cada uno de ellos. Él sabía, amados hermanos, absolutamente todo. Sabía que ellos no entendían la magnitud del crimen que se estaba cometiendo.
Ellos no entendían nada de eso, amados hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabía. ¿Sabes qué no entendía ni qué no entiende a veces la gente, hermanos? Que estaban ejecutando a su Creador, al Dios de la vida, amados hermanos. Ellos no sabían que estaban matando al Mesías, al Señor, al Cristo, al Salvador, al Rey de Reyes. No lo sabían. Y la expresión de nuestro Señor cuando dice no saben lo que hacen, muestra, amados hermanos, que hay una enemistad entre la mente carnal y la mente espiritual. Esa es la enemistad de Dios con el hombre. El pensamiento humano que está en contra de todo lo espiritual de Dios. Pero esta es una realidad bíblica, amados hermanos, que necesitaban algo. ¿Sabes qué necesitamos todos? Y también los que estaban ahí en ese momento y todos los que nos escuchan, necesitaban perdón. Perdón. Porque la única manera en la que ellos jamás podían entrar a la presencia del Dios Santo, la única manera de caminar con Él, gozarse en Él, estar con Él, la única manera de obtener el gozo que Dios nos da, ¿sabes cómo es? Estar en comunión con Él. Pero ahí se había roto. Ahí se había roto y se necesitaba algo para eliminar esa rotura. ¿Sabes qué había en ese momento? Había un pecado tremendo que estaba separando al hombre de Dios. Estaban matando al Mesías, amados hermanos. Y sabes que Él, nuestro Señor Jesucristo, Él en la cruz estaba orando. Él estaba orando. Porque dentro de Él, ¿sabes qué había? Y que nosotros tenemos que entender y aprender. Había una necesidad de que Él tenía que llegar a ti. Él veía la necesidad tuya, veía la necesidad mía, veía la necesidad de todos aquellos los cuales estaban separándose de Dios. Oh, bendito es el Señor. Él ora por esos asesinos, amados hermanos. Él ora por ellos. Él no piensa en venganza, nunca. Porque lo que le hicieron a él, amados hermanos, tan grande pecado, eso no lo detenía a él para preocuparse por ellos. ¿Y cuántos de nosotros a veces pensamos más en la situación en la cual nos hicieron a nosotros? Y pensamos en venganza. Y la vida en la cual vemos este pasaje hermoso, que él, a pesar de tener esa situación, a pesar de ver el odio con el que lo miraban, a pesar de ver el clamor que le decían, crucifícale, crucifícale, a pesar del dolor que sentía en su cuerpo, amados hermanos, a pesar de sentir las llagas en su cuerpo, sentir el dolor en su cuerpo, amado hermano, si cuando se nos para un mosquito en la oreja, amados hermanos,
Se siente tan feo, amados hermanos, que él lleno de llagas, que los insectos estaban parando en él, que las aves de rapiña en ese momento podían desgajar sus carnes. Él no estaba concentrado en eso. Él estaba más preocupado en perdonarlos a ellos. Él veía la culpa de ellos, pero él no pensaba en castigo. Él está orando por las personas que lo mataron, para que fueran perdonadas por lo que ellos le habían hecho a él. Él estaba orando por perdón. Ese es el corazón más grande, amados hermanos, el corazón más extenso, el corazón más infinito, el corazón más santo, más divino de nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación de un corazón puro. Porque un corazón puro, amado hermano, no busca venganza. No busca venganza. El perdón es la necesidad más grande del hombre. El perdón es la única manera en la que un hombre puede entrar en comunión con Dios. El perdón es la única manera en la que el hombre puede evitar el infierno. El perdón es la única esperanza del hombre para encontrar bendición de Dios, amado hermano. El perdón entonces es aquello por lo cual nuestro Señor Jesucristo oró. Y esta es una primera lección en la cual Él nos está mostrando que cada uno de nosotros tenemos que aprender como pecadores, amado hermano. Cada uno de nosotros sabemos y entendemos que el pecado mora en nosotros. El pecado está rondando y no estamos aptos, amados hermanos, a veces para estar en la presencia de un Dios tan santo. Y a veces el hombre piensa que puede estar en la presencia de Dios. A veces piensa que por las buenas obras que él hace. A veces piensa que por todo lo bueno que es Él. Pero son cosas vanas. Son cosas en las cuales Satanás usa y confunde al ser humano para pensar que puede estar en Dios. La cuestión del perdón de pecado es la cuestión más vital, amado hermano, es fundamental. Él estaba muriendo en la cruz. Y podemos ver que Él murió orando por el perdón de aquellos que pecaron contra Él. Hay un registro en la Biblia, en Hechos, capítulo 7, versículo 60, amados hermanos. Hablamos ya de este personaje en la Biblia, de Esteban. Tomó ese principio y tomó ese ejemplo. Esteban aprendió eso. Esteban cuando fue apedreado, amado hermano, por amor a Cristo y por predicar a Cristo, ¿sabes qué decía? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él estaba orando también por su perdón, amados hermanos. ¿Cómo tenemos que hacer cada uno de nosotros
con un corazón perdonador, amados hermanos. Debemos de tener dentro de nosotros un corazón de perdón hacia aquellos que pecan contra nosotros. Y debemos de preocuparnos más por aquellos que sean perdonados, amados hermanos, y no pensar en venganzas vanas. La segunda declaración que vamos a ver, amados hermanos, lo vamos a ver en Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son 7 declaraciones, 7 palabras escritas, 7 número perfecto, 7 perfección en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos acercan cada vez más a Él, amados hermanos. 7 palabras de victoria en la cual podemos meternos más y más para poder conocer en ese momento qué mensaje Él nos estaba dando en esas 7 declaraciones. Esa segunda declaración, cuando dijo nuestro Señor: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan, amados hermanos, que habían 2 a su lado? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Amados hermanos, ¿se acuerdan? A lo cual nuestro Señor le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué es lo que nos está mostrando ahí? ¿Qué es lo que nos está enseñando el Maestro? Nuestro Señor murió trayendo la verdad de la vida eterna a un alma condenada, amados hermanos, aún a pesar de estar ahí en la cruz, aún a pesar de estar muriendo, aún a pesar de sentir todo el pecado del mundo, aún así Él traía vida eterna y se le estaba dando a aquel que estaba junto a Él. ¿Ves la magnitud del amor de Cristo? ¿Ves la magnitud del perdón de Dios en Él? Nuestro Señor nos enseña en su muerte, nos enseña esa gran virtud. Y lo que Él nos muestra es que Él quiere atraernos a Él, en que nosotros vayamos con Él al paraíso, amados hermanos, que no pongamos el pie, no pongamos la mirada, no pongamos todo lo que veamos en este mundo, en las cosas del mundo, en las sabidurías humanas, filosofías humanas. Él quiere que nosotros lo veamos a Él, que la meta que nosotros tengamos es mirar el paraíso, mirar las cosas de arriba, amados hermanos, mirarlo a Él. Él quiere que nos acerquemos cada vez más a Él, y Él lo estaba haciendo ahí en su muerte. Él estaba trayendo a Él un alma más, amados hermanos, un alma que se estaba salvando para gloria y honra de Él. Te puedes poner a pensar, ¿cómo es que en ese momento esta persona le dijo palabras que para nosotros no tiene lógica ni tiene sentido cuando lo ves de una manera natural? ¿Cómo es posible que esta persona que está colgada junto a Él
Habían dos. Uno de ellos le decía todo en mente carnal y humana: si eres tú rey, ¿por qué no te bajas? Si eres tú salvador, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Si eres tú Dios, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué no traes un ejército? ¿Ves? La mente natural y carnal. Y vemos el otro hombre que estaba a su lado y le dice: acuérdate de mí. Esa palabra tiene que estar en nosotros, amados hermanos, en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor Jesús. Porque nosotros nos olvidamos de Él. Nosotros olvidamos lo que pasó en la cruz. Nosotros nos olvidamos cuando Él estuvo predicando, cuando Él nos habló que Él es el pan de vida, cuando Él nos habló que Él es el Rey eterno, cuando Él nos dijo que iba a preparar morada. Nos olvidamos de todo eso, pero Él nunca se olvida de nosotros. Eso es asombroso. Esto es algo en lo cual este hombre, amados hermanos, llegó a confiar en Cristo. Así tú confías en Él. Él sabía que iba a morir, porque en ese tiempo nadie se podía salvar cuando era crucificado. Era muy difícil sobrevivir cuando esas personas las crucificaban. Como los clavaban de los pies y de las manos, era muy imposible que tú pudieras respirar. Tenías que subirte, imagínate, tenías que subirte para que tus pulmones pudieran sacar aire. Y tenías la cruz atrás de ti que te estaba raspando. Sentías el dolor tanto en las manos como en los pies. Cuando ya se te acaban las fuerzas, amado hermano, ahí ya no puedes respirar, mueres. Era muy dramático ese momento, amados hermanos. Pero ¿qué hay en lo que dentro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podemos ver ahí en Él? ¿O qué pudo ver esta persona para que lo convenciera de hablar estas palabras? ¿Qué puede haber en la cruz que puede convencer a aquel que no lo conoce? ¿Qué hay en esta ocasión, en particular en la vida de Cristo, que va a convencerlo de que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es Dios, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Rey? ¿Qué es lo que te va a convencer? Y no son las circunstancias, amados hermanos. No es lo que tú estás mirando. Él no se puede ver como Dios. Es una situación completamente contraria y opuesta a lo que un rey o a lo que un Dios pudiéramos ver en una cruz. Desde una perspectiva del ser humano, Él es una víctima. Después de todo esto, lo que podemos mirar es que Él está muriendo. Él ha sido rechazado por todos. La sociedad no lo quiere. No tiene interés en Él porque lo quieren matar. No hay nadie ahí en ese momento que está pensando y diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie que está hablando de eso. Nadie puede afirmar que Él es el Hijo de Dios. Incluso hasta sus amigos, los apóstoles, lo habían dejado. Y la gente a la que Él había venido, amados hermanos, lo odia. Él está débil y está en un momento de desgracia. Está en una posición de vergüenza, amados hermanos,
Y sus enemigos, todos aquellos, están triunfando sobre él. Es algo incoherente. Es algo que no tiene sentido. Si nos relacionamos con el Mesías, no tiene sentido. Su condición es tan baja que hasta ahora, hasta este tiempo, ha sido de tropiezo para los judíos y también para muchos gentiles. Cualquier fenómeno sobrenatural en ese momento no existía. No había pasado nada todavía. Las rocas no se habían partido. El velo no se había rasgado. Las tumbas no se habían abierto. El centurión que estaba ahí todavía no decía, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Todavía no pasaba nada de eso, nada sobrenatural. Estaban viendo a aquella víctima que se estaba desangrando. Estaban viendo a aquella víctima que estaba muriendo. Todas las circunstancias eran muy desfavorables. Nadie podía estar convencido de que era el Salvador. Tú podías pensar que él era el Salvador. Al estar a su lado, sufriendo, y le puedes decir a él, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Rey y mi Señor. La otra persona lo estaba insultando porque él lo veía con ojos que no eran espirituales. Él lo veía como toda la sociedad. Cuando nosotros decimos, acuérdate de mí, como cuando estaba aquella persona diciéndole, acuérdate de mí, ¿qué queremos decir o qué quiere decir? ¿Sabes qué quiere decir esto, amados hermanos? Que Él está rogando que lo perdone. Él está pidiendo perdón. En ese momento, Él está entendiendo que al que le está hablando no tiene pecado. Él está entendiendo en ese momento que sí, Él es el Salvador. Por lo tanto, Él está afirmando el creer en Él. ¿Y sabes qué lección estamos teniendo en ese momento? Cuando Él habla, cuando nuestro Señor Jesucristo habla, Él nos está recordando de su resurrección y su segunda venida. En ese momento, amados hermanos, Él es soberano. Él está ahí en la cruz, amados hermanos. Él está crucificado. Pero ¿sabes qué Él ve en Él? Él ve la pureza, la perfección, la naturaleza de que Él es Salvador, el Dios soberano. Él ve al Cristo, Él ve al Mesías. Por eso Él es el que está completamente convencido de que sí, Él lo puede salvar. Bendito es el Señor. Amados hermanos, no estoy enojado. Démosle fuertes palmas al Rey Todopoderoso, al Creador de la vida. Oh, bendito es el Señor. No son obras del hombre para que obtengamos la salvación. Todo es obra de Dios, amados hermanos, que Él nos da a nosotros un regalo, un don que viene de Él. Y lo que estamos mirando ahí en ese momento es una obra de Él.
La salvación de ese hombre fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada uno de nosotros, como pecadores que somos, siempre vamos a atribuir la salvación a nuestro Dios, a nuestro incomparable Dios, no por inteligencia humana, no por circunstancias humanas, no por lo que dice el predicador, no por lo que dicen las personas, no porque compartiste el evangelio, no porque estás orando mucho. No es así, es por obra de Dios, obra de Dios. ¿Se acuerdan que eso fue lo que declara la Escritura en Lucas 19:10? En Lucas 19:10 dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Establecido está que es solamente a través de Él. Y también Pablo nos confirma en 1 de Timoteo 1:15, que dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que, ¿a quién vino a salvar? A los pecadores. Cristo vino a salvar a pecadores, y eso es lo que está haciendo en la cruz. Ese es el ejemplo, amados hermanos. Él murió perdonando a aquellos que pecaron contra Él, y murió trayendo la verdad de la vida eterna al alma que estaba ahí condenada. Esa es la revelación más pura de lo que nuestro Señor tenía en su corazón. Así que se acuerdan que son 7 declaraciones que Él hizo en la cruz del Calvario. Y voy a ir a la tercera. Y esa la vamos a encontrar en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 19, 26 y 27. Vamos a ver esta verdad espiritual, esta declaración del Rey de Reyes, que vamos a entender qué mensaje nos quiere dar. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y carnalmente, con mente humana, podemos decir: qué falta de respeto. ¿Cómo le puede decir mujer a su madre? ¿Por qué? ¿Por qué es irrespetuoso en ese momento? Pero la mente de Cristo que está en ti, amado hermano, no se puede expresar de esa manera. En esa ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba declarando esas palabras, nuestro Señor Jesucristo, Él estaba muriendo, pero Él, a pesar de todo, Él estaba expresando un amor abnegado. Murió expresando un amor carente de egoísmo. No había egoísmo en Él.
a los pies del maestro, ahí estaban varias personas, había un pequeño grupo. Entre ellos estaba María, que por cierto María significa amargura, que había pasado con ella esos 30 años en los cuales lo había conocido, había escuchado, había platicado, había estado con él, le había dado de comer, lo había atendido, había estado con él, y ese lazo de madre a hijo en este momento se estaba cortando. En este momento María estaba cortando, y nuestro Señor, esa relación en la cual ya no dependía de ella. Ahora ella estaba buscando el perdón de Él para vida eterna. Amados hermanos, voy a continuar con la segunda parte de estas 7 declaraciones en las cuales estamos aprendiendo el perdón para vida eterna, amados hermanos. Lo voy a dejar aquí en este momento, pero amados hermanos, es algo en lo cual la virtud es de Él, la virtud del perdón es algo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que practicar. Te voy a pedir, amado hermano, que por favor te pongas de pie. Vamos a orar en esta noche. Bendito es el Señor. Qué maravilloso es Dios, amados hermanos. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida. Amén. Qué bueno es el Señor. Oremos en esta noche. Padre, bendito eres, Señor. Qué ejemplo tan grande nos das. Qué palabras de amor absoluto, bendito Dios. Qué necesidad tan grande de tener esa virtud y poder perdonar. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz cada vez más cerca. Ayúdanos a tener ese corazón sensible. Ayúdanos, Señor, a entenderte cada día más. Danos fuerza, Señor, para poder buscarte más en espíritu y en verdad. Que esa virtud, que ese corazón perdonador lo tengamos dentro de nosotros, Padre. Gracias te doy, bendito Dios, por esta noche de victoria, por esta palabra que trajiste en esta noche, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo grande y maravilloso que tú eres. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Vamos a gozarnos en la alabanza, amados hermanos. Eres digno de abrir los cielos, Señor. Eres digno de abrir los cielos, Señor.